Para algunos, un héroe. Para otros, un monstruo. Deseaba que comenzara una tercera guerra mundial. Ante las exigencias del imperialismo, La CIA y las fuerzas especiales norteamericanas conspiraban para derribarle. Su muerte está envuelta en un velo de misterio. Su cuerpo fue enterrado de forma secreta en una tumba sin nombre. Pero aquel hombre de quien todos esperaban que el mundo se olvidara iba a convertirse en una leyenda. Che Guevara, vida de un rebelde. Jóvenes y revolucionarios de todo el mundo le veneran como a un gran personaje. Su rostro aparece en millones de camisetas, pero el Che Guevara auténtico no era una imagen bidimensional, sino un hombre muy complejo y con un objetivo determinado. El Che consideraba que formar parte de una guerrilla era la máxima expresión del género humano. Alguien a quien se prepara para sacrificarse por un ideal, en este caso por la causa del marxismo-leninismo, como solución para los males de la humanidad. Y el único modo de cambiar por completo el orden mundial dominado por el capitalismo yanqui. John Lee Anderson, en su biografía Che Guevara, una vida revolucionaria, explora al hombre que hay detrás del mito. En primer lugar, quería averiguar qué había llevado al hijo de una antigua y acomodada familia argentina de clase media, con todo a su favor en la vida, a abandonar una existencia cómoda y convertirse en el revolucionario más famoso e implacable de su época. 14 de mayo de 1928. Che Guevara nace como Ernesto Guevara de la Serna en la ciudad de Rosario, Argentina. El padre del Che era Ernesto Guevara Lynch. Su madre Celia procedía de una ilustre familia española. En Altagracia y en general en Buenos Aires también. Carlos Figueroa es un... Altagracia, que eran, podían ser Cádiz, o hijos de choferes, o hijos de caseros. No hacían absolutamente ni... El mayor de los 4 hijos, Ernesto, padece asma crónica, una enfermedad que le importunaría toda la vida. La familia se traslada a Altagracia, una ciudad en la montaña, esperando que su clima seco mejore la afección de su hijo. En Altagracia, Ernesto conoce a Calica Ferrer. Cuando éramos jovencitos, aclaro que Ernesto tenía muy mal oído, bailaba, le decíamos que bailara una cosa y estaban tocando. El Ernesto adolescente era famoso por su hipersexualidad. Tuvo su primera experiencia con una sirvienta de la familia. Intentaba seducir a todas las mujeres de cualquier tipo, edad o apariencia. Uno de los rasgos más insólitos de Ernesto es su falta de higiene, lo que le hace ganarse el apodo de chancho, en otras palabras, cerdo. Que él le llamaba la semanera, que la cambiaba una vez por semana. Y entonces le pusimos chancho y ahí quedó chancho. Pero a pesar de sus excentricidades, Ernesto tiene un lado muy introspectivo. Siempre estaba buscando, no sé, el sentido de la vida. Ernesto siempre se destacó por ser adelantado, muy intrépido, muy valiente, siempre... Nehru, Gandhi, Steinbeck y Follner y Mussolini. Era un lector voraz. Aunque se matricula en la Facultad de Medicina, la verdadera educación de Ernesto proviene de los viajes que hace por la subdesarrollada Latinoamérica. Alberto Granado era un estudiante mayor que él. Le propuso hacer un viaje en moto a lo largo y ancho de Latinoamérica. Se trataba de buscar algo más allá de los privilegiados confines donde habían nacido. Deja aparcada su licenciatura en medicina y el 4 de enero de 1952, Ernesto y Alberto se ponen en camino en una vieja Norton denominada La Ponderosa II.
Lo único que podíamos ver era el polvo del camino y a nosotros en la moto devorando kilómetros en nuestro viaje al norte. Viajaron hacia la Patagonia y cruzaron Chile, donde la Ponderosa finalmente se agotó. Abandonan la moto y viajan a pie y en la parte de atrás de los camiones y se dirigen a la zona interior de Chile. Subieron al norte para ver la mina de cobre a cielo abierto más grande del mundo, Chuquicamata, que ocupaba un lugar preponderante en la imaginación de los latinoamericanos de aquella época, ya que pertenecía y era explotada por Estados Unidos. Era esa noción de la empresa brutalmente capitalista explotando a los trabajadores locales. Las compañías norteamericanas como Anaconda y Kencott monopolizan la industria minera de Chile. Las empresas norteamericanas iban a América Latina por dos razones: materia prima barata y sueldos bajos. Para un joven nacionalista e idealista de principios de los años 50, fue muy duro constatar las políticas que Estados Unidos practicaba en Latinoamérica. Vio algo que no había visto antes. Vio el rostro de la miseria. En América, siendo como era Ernesto, realmente le chocó terriblemente. De Chile, Ernesto y Alberto se dirigen a Perú y después siguen hasta Venezuela. Tras 7 meses en la carretera, Alberto decide quedarse en Venezuela, mientras que Ernesto vuelve a Buenos Aires para terminar su último año en la Facultad de Medicina con una nueva conciencia social. Todo este recorrido por nuestra América, con A mayúsculas, me ha cambiado más de lo que esperaba. Cuando terminó me dijo, viste, vos no me creías, me acabo de recibir de médico, preparémonos que nos vamos ya de viaje. Ese es el último viaje de acá de la Argentina. Ernesto y Calica se dirigen a Bolivia. En el camino conocen a otros jóvenes viajeros. Conocer, es decir, Ernesto siente gran curiosidad por el fervor político de los estudiantes y la situación en Guatemala, donde el presidente Jacobo Arbenz está intentando provocar una revolución social mediante una reforma agraria. Arbenz intentaba nacionalizar las tierras no aprovechadas de las grandes empresas norteamericanas de plátanos y frutas, especialmente United Fruit. Por supuesto, la compañía United Fruit estaba muy vinculada a la administración Eisenhower. El secretario de Estado John Foster Dulles había pertenecido al Consejo de Administración de United Fruit y además era el hermano de Alan Dulles, director de la CIA. United Fruit pagó a un cualificado especialista en relaciones públicas para que fomentara el temor a una amenaza comunista en Guatemala, este pequeño y empobrecido país. 24 de diciembre de 1953. En medio de este ambiente cargado, Ernesto llega por primera vez a Guatemala. Muy pronto le presentan a una mujer peruana llamada Hilda Gadea. Hilda se enamoró perdidamente de él de inmediato. Incluso llegó al punto de empeñar algunas de sus joyas para pagar el alojamiento de Ernesto, y finalmente comenzaron a dormir juntos. Ernesto conoce a través de Hilda a los seguidores de un abogado cubano de 26 años, Fidel Castro. Este había encabezado un asalto al cuartel de Moncada, la segunda guarnición más grande que había en Cuba, en su audaz intención de derrocar al presidente de Cuba, general Fulgencio Batista. Muchos de los que asaltaron el cuartel eran estudiantes, exestudiantes, trabajadores, emprendedores, y muchos fueron torturados hasta la muerte, y los que sobrevivieron, incluidos Fidel Castro y su hermano, fueron encarcelados. Castro tiene que cumplir 15 años de sentencia, pero Ernesto está profundamente impresionado con aquellos hombres. A diferencia de sus amigos cubanos, Ernesto no está comprometido con ninguna causa o ideología, pero la destitución de Arbenz, el presidente de Guatemala, cambia sus puntos de vista. El primer golpe de Estado en Latinoamérica patrocinado por la CIA tuvo lugar en Guatemala en 1954. Digamos que el ejército se asustó y se le dijo a Arbenz que dimitiera. Y eso fue lo que hizo. El 27 de junio de 1954 sube al poder Castillo Armas. Muchos le ven como un títere de Norteamérica. Comienza por arrestar a comunistas sospechosos y amenaza a todo aquel relacionado con el antiguo régimen con la cárcel y posiblemente con la ejecución. Ernesto se refugia en la embajada argentina.
terminó por convencerse de que los Estados Unidos eran, tal como los denominó después, el enemigo de la humanidad. Jacobo Arbenz Guzmán sucumbió antes del frío, agresión premeditada de Estados Unidos, escondida tras una cortina de humo de propaganda continental. Ahora, Ernesto se considera marxista. El comunismo parecía ofrecer un futuro y una ideología lista para aplicar en una nueva sociedad que podría surgir de las cenizas de la antigua. Ernesto Guevara se fue de Guatemala convertido en un individuo radicalizado, en busca de una revolución en la que poder luchar. En septiembre de 1954, como muchos otros izquierdistas, Ernesto se dirige a México, donde el expresidente Cárdenas había nacionalizado los yacimientos de petróleo en la década de los 30. México tenía una posición histórica como uno de los países en la órbita de Estados Unidos, pero a finales de siglo supo hacer frente al imperialismo yanqui. Ernesto se vuelve a poner en contacto con sus amigos cubanos, que le presentan a Raúl Castro, quien tras cumplir 22 meses de cárcel por su papel en el asalto de Moncada, va a México e intenta reconstruir la organización de su hermano mayor, Fidel. Se cayeron bien. A diferencia de Fidel, que estaba aún en prisión, era marxista. Batista tiene que rendirse ante la presión internacional y deja en libertad a Fidel Castro, que solo había cumplido 2 años de sentencia. También Fidel se dirige a México. Castro había intentado derrocar la dictadura por la fuerza de las armas en aquel loco asalto al cuartel de Moncada, asalto que muchos consideraron un acto temerario. Ahora estaba exiliado de su patria, y ¿adivinan qué? Iba a organizarse, volver a su país y hacer lo mismo. Mientras Ernesto es reservado, serio, comunista, Fidel Castro no es ninguna de esas cosas. Estaba metido de lleno en la improvisada política de su época y se consideraba a sí mismo patriota y nacionalista. Aún no era marxista-leninista. En agosto de 1955, y deseando conocer al hombre que había levantado semejante pasión entre sus seguidores, Ernesto le pide a Raúl que le organice un encuentro. El encuentro dura toda una noche. Una incidencia política es haber conocido a Fidel Castro, el revolucionario cubano. Un hombre joven, inteligente, seguro de sí mismo y de una audacia extraordinaria. Creo que hay una mutua simpatía entre nosotros. Comparten muchas ambiciones y el mismo demonio, los Estados Unidos. Ernesto es invitado a unirse al movimiento 26 de julio, denominado así por la fecha del asalto al cuartel de Moncada. El único no cubano del grupo queda asignado como médico de la organización y se le da el nombre de Che. Los argentinos dicen Che cuando hablan unos con otros. Es un antiguo término que significa oye, y así empezaron a llamarle Che. Hilda se había quedado en Guatemala y ahora se reúne con Ernesto. Hilda le dijo que estaba embarazada. Aquello fue un golpe tremendo, pero Ernesto decidió hacer lo correcto y se casó con ella. Poco después del nacimiento de su hija, Hildita, el Che se vuelca totalmente en el movimiento y en la gran ofensiva en Cuba. Casi inmediatamente partió para pasar largos periodos de tiempo en un rancho a las afueras de la Ciudad de México, donde recibió entrenamiento militar. Se convirtió en uno de los mejores tiradores del grupo. Pero pronto se corre la voz y el Che, junto a Fidel Castro y la mayor parte de los miembros del movimiento 26 de julio que están en la ciudad, son detenidos. Permanecen en la cárcel durante un mes. Tras su puesta en libertad, el movimiento sigue de forma clandestina. Fidel Castro continúa con sus planes de derrocar a Batista y compra un viejo y destartalado barco por $15.000, unos 11.000 euros, apropiadamente llamado Granma, es decir, anciana, para llevar a su pequeño ejército de 82 hombres de México a Cuba. Tienen prevista una travesía de 5 días. El Che escribe una carta a su madre en la que le informa de sus movimientos. Hilda se la remitirá en caso de que muera en la batalla. Básicamente se despide de Hilda y de su pequeña hija y les dice que si sobrevive se volverán a ver. Pero la revolución le llama. A las 2 de la mañana del 25 de noviembre de 1955, 82 hombres embarcan en el Granma.
Con nuestras luces apagadas dejamos el puerto de Tuxpan, entre un revoltijo infernal de hombres y todo tipo de materiales. Las palabras de Fidel empiezan a hacerse realidad. En 1956 seremos libres o seremos mártires. Su causa era la revolución latinoamericana y su siguiente objetivo Cuba, liberar Cuba. Había dejado de llamarse Ernesto Guevara, se había convertido en el Che. El 25 de noviembre de 1955, un Che Guevara de 27 años emprende junto a Fidel Castro y otros 80 hombres una expedición armada para derrocar al presidente de Cuba, Fulgencio Batista. El pequeño ejército embarca en un viejo barco llamado Granma y se dirige a La Habana. A 150 kilómetros de la costa de Florida, la isla de Cuba disfruta los beneficios de una industria turística en auge. La Habana era el prostíbulo del Caribe, era un lugar donde los norteamericanos iban a pasar fines de semana de desenfreno. Había espectáculos de sexo en vivo, coristas, estaba llena de prostitutas y de drogas. Era un ambiente de carnaval al que muchos turistas norteamericanos acudían en manada. Había algunos aspectos positivos, pero había otra Cuba, y la otra Cuba estaba gobernada militarmente por la dictadura. Aunque la administración Eisenhower apoya a Batista, muchos cubanos le consideran un dictador despiadado. Fulgencio Batista era el mayor matón que hubiera gobernado nunca en un país latinoamericano. Y era alguien de quien se daba por hecho que estaba en deuda con los intereses económicos de Estados Unidos, con los intereses de la mafia norteamericana en Cuba. El séptimo día de la travesía a bordo del Granma ha sido turbulento. Todo el barco tenía un aspecto tan ridículo como trágico. Hombres con rostros angustiados agarrándose el estómago, algunos con las cabezas metidas en los cubos, otros tumbados en posiciones extrañas, inmóviles, con sus ropas manchadas de vómitos. Fue un absoluto desastre. Se desorientaron, se cayó un hombre por la borda. Después le salvaron. Cuando finalmente llegaron a la costa de Cuba, atracaron en el lugar equivocado. Llegan a Cuba con 2 días de retraso y a plena luz del día. Cuando el viejo barco se acerca a la playa Las Coloradas, choca con un banco de arena. Se hundieron y tuvieron que tomar tierra en una marisma. Antes de que el escuadrón tenga la oportunidad de reagruparse, la Fuerza Aérea de Batista les ataca y el Che y el resto del grupo de Fidel Castro corren a ponerse a salvo. Durante los 3 días siguientes consiguen eludir a las fuerzas enemigas, pero el 5 de diciembre se les acaba la suerte. En unos segundos, un vendaval de balas. Esto solo aumentado por las escenas dantescas y grotescas. Un robusto guerrillero intentando esconderse tras el tronco de una caña de azúcar y otro, sin saber por qué, pidiendo a gritos silencio en medio del tremendo alboroto. Más de 2/3 fueron masacrados de inmediato. El Che resultó herido en el cuello. En una fracción de segundo tuvo que elegir entre llevarse su rifle y munición o su botiquín de primeros auxilios. Dejó el botiquín y cogió la munición. Cuando el Che se reúne finalmente con Fidel Castro y el resto del grupo, se quedó impresionado al ver los pocos que quedan del grupo. Solo 17 de los 80 hombres a bordo del Granma sobrevivieron. Entre ellos el Che y los hermanos Castro, Fidel y Raúl. La invasión fue tal desastre que en las primeras informaciones se decía que Fidel y el Che habían muerto. Fidel Castro, el Che y los otros se reagrupan y se dirigen hacia la cadena montañosa de Sierra Maestra. Sierra Maestra era la cordillera más cercana a la costa donde habían desembarcado. Fidel planeaba situar allí la base de su movimiento guerrillero. Sierra Maestra es un lugar que alberga desertores, contrabandistas y campesinos. En aquellos momentos
ni yo, ni los campesinos de la zona teníamos conocimiento de que existían movimientos. A los 16 años, Dariel Ramírez, apodado Benigno, trabajaba en la granja de su padre en Sierra Maestra. Y la edad que yo tenía en aquellos momentos iba a los 17 años. Recelan de aquellos extraños en las montañas. ¿Quiénes son estos extraños barbudos y malolientes que llevan armas y que han importunado nuestras vidas de forma tan ruidosa? Fidel Castro intenta convencer a los campesinos para que se unan a él y a sus hombres. Decidió que tenía que convencer a los campesinos de que él iba a llevar a cabo una reforma agraria. Y lo consiguió robando vacas a los terratenientes, liberándolas y transfiriéndolas a las zonas de los campesinos. Aquello era un movimiento popular equitativo. Castro decide que ha llegado el momento de que se oiga la presencia rebelde y planea atacar un puesto militar en la zona. El Che se dirige a su primera batalla. El 22 de enero de 1957 los rebeldes tienden una emboscada a una patrulla militar. Cuando suenan los primeros disparos, el Che se encuentra cara a cara con el enemigo. Le disparó en cuanto le vio, y parece ser que estuvo midiendo sus propias reacciones para ver cómo se sentía, y se sentía bien. Se sintió bien. El pequeño grupo ahora tiene que enfrentarse a la ejecución de uno de su grupo. Descubrieron que un hombre llamado Eutimio Guerra, uno de los primeros colaboradores del grupo, era un traidor, un espía. Fidel le sentenció a muerte. Nadie dijo nunca quién había ejecutado a Eutimio Guerra, pero en el diario personal del Che se puede confirmar que fue él, y lo describe con todo detalle. Le despoja de todas sus pertenencias, intercambia unas palabras con él, y después él se pone a su lado. Justo entonces se desató una tormenta. Le puso un revólver en la sien y le voló la tapa de los sesos con un revólver del calibre 25. El Che, como médico, inspeccionó la entrada y la salida de la herida y escribió que había dormido bien después de lo que había hecho. A partir de entonces, el Che cambió. La guerra es dura. Y cuando el enemigo estaba intensificando su agresividad, uno no podía tolerar ni siquiera la sospecha de una traición. Desconozco el número total de los ejecutados por Che Guevara, pero ciertamente fueron muchos. El 17 de febrero de 1957, una pequeña banda de revolucionarios escondida en la jungla y comandada por Fidel Castro supone una amenaza constante con sus emboscadas al ejército y castiga a los traidores de su grupo. Pero gracias en parte a la falta de piedad de Che Guevara, el grupo va ganándose la fama de ser un grupo fuerte y violento. La tropa de Fidel Castro y sus hazañas atraen pronto la atención de la prensa mundial. Herbert Matthews, redactor del New York Times, consiguió entrevistarse con Fidel Castro. Y este quiso hacerle ver que disponía de 100 a 150 hombres dispuestos para la lucha armada. En realidad, aquel temible ejército rebelde lo componen solo 20 hombres. Cuando un mes después se publica el artículo, se confirma que Fidel y el Che han sobrevivido al ataque inicial de las fuerzas de Batista y que su movimiento se está desarrollando en Sierra Maestra. En respuesta, Batista despliega 1.500 soldados más para dar caza a los rebeldes. A partir de ese día, yo me convertí en un colaborador del grupo de Fidel y el Che, ¿no? Que ya tenía confianza con ellos.
Mientras tanto, el 26 de julio, miembros urbanos se alistan en el ejército rebelde. Entre ellos, Chuck Ryan, un estudiante norteamericano de 19 años que reside en la bahía de Guantánamo, donde su padre trabaja como médico para la Marina norteamericana. Teníamos mucha relación con los cubanos. Éramos todos amigos. Íbamos a sus bodas, bautizos y ese tipo de celebraciones. Yo me ofrecí desinteresadamente a ayudarles, consiguiéndoles armas para luchar contra la dictadura. Pronto invitan a Chuck y a otros 2 adolescentes de Guantánamo a unirse a los rebeldes. Hablamos de ello, arreglamos algunas cosas y les dejamos unas cartas a nuestros padres. Los jóvenes norteamericanos y otros 50 nuevos reclutas son conducidos a Sierra Maestra. Una de las primeras personas que conocieron fue el Che. Creo que enviaron al Che porque muchos de los hombres que venían con nosotros se encontraban bastante mal. Estaban muy cansados, completamente desfallecidos. Y es que tardamos 30 horas en subir aquellas colinas, cargados como íbamos. Hay otros voluntarios norteamericanos. Uno de ellos es el joven de 18 años, Don Soldini. Se calcula que todo el ejército rebelde, incluyendo a Fidel, Che, Raúl y mi grupo, consistía en 300 hombres. La vida en el campamento rebelde no es fácil. Mis botas no tenían suelas. Comíamos cuando podíamos. A veces no teníamos agua. Anduvimos unos 300 kilómetros por las montañas. Yo tuve disentería y en fin. En las selvas de Cuba, los rebeldes son vulnerables a todo tipo de problemas de salud que el Che trataba. Teníamos las piernas infectadas por picaduras de mosquitos. Y él nos atendía, nos quitaba las postillas y nos aplicaba sulfamida. A los hombres les daba un poco de miedo que les tratara el Che. Le llamaban Doctor Sacamuelas. Era bastante brusco. Y no era famoso precisamente por su delicadeza. Además de sus funciones como médico, el Che demuestra reiteradamente su valía en el campo de batalla. Se dice que en más ocasiones que Fidel. El Che trataba siempre de poner en práctica la teoría del comunismo. Los comestibles, los alimentos por partes iguales. Su buena disposición para enfrentarse a la muerte, para arriesgar su propia vida, fue determinante para conformar un carisma muy poco común, que le proporcionó una fama casi legendaria. Se reveló como un hombre a quien los otros temían y además respetaban y admiraban. Viendo lo bien que el Che se conduce en batalla, el 12 de julio de 1957 Fidel Castro le asciende a comandante y le asigna el mando de su primera unidad militar, de 75 hombres, denominada Columna número 4. Aquella asignación me hizo entonces el hombre más feliz del mundo. Algunos se sintieron fascinados por sus dotes de mando y su carisma, sobre todo los chicos muy jóvenes. Muchachos de 15, 16 años. Algunos de ellos eran unos granujillas que se habían convertido en sus discípulos. Llegaron a ser conocidos como los cachorros del Che. Era todo para ellos. Un hermano mayor, un padre, un jefe de guerrilla, un instructor y sobre todo un ideólogo. Les daba clases de alfabetización. Quería que leyeran y escribieran. Otros intentan no atraer su atención. Tengo que reconocer que el carácter del Che Guevara era una complejidad de alma y corazón. Y a veces lo veía con una tranquilidad que condenaba a un chivato a muerte. En octubre, el Che tiene una nueva base en la mesa. Con esta nueva libertad de movimientos, comienza a organizar la zona, comenzando por un arsenal, una panadería, una carnicería e incluso un periódico llamado El Cubano Libre. En febrero de 1958 comienzan a emitir mensajes desde su propia emisora de radio, Radio Rebelde. No todos los guerrilleros saben que están luchando por una revolución comunista. Fidel nunca nos ha dicho de que aquello era comunismo. Los campesinos que lo acompañábamos
Preocupaba mucho el poder y la retórica de Castro y quién era él. En aquella época era una especie de misterio. La CIA y el ejército estadounidense seguían proporcionando armas a Batista. Las tropas de Batista baten Sierra Maestra, pero aún así los rebeldes juegan con ventaja al ganarse el inestimable apoyo de la población local. El ejército de Batista estaba contra las cuerdas y Fidel eligió al Che para llevar la guerra al norte. Tras 18 meses en Sierra Maestra, es el momento de extender la guerra a otras partes de Cuba. Che Guevara y su columna marchan 600 kilómetros hacia la provincia de Las Villas, estratégicamente situada cerca de Santa Clara y la cuarta ciudad más grande de Cuba, a solo 4 horas de La Habana. A finales de 1958 conoció a Aleida March. Ella apoyaba el movimiento del 26 de julio. Aleida había pasado clandestinamente armas y mensajes desde las ciudades hasta el campamento del Che, pero en una de esas misiones la descubren. Acabó en las montañas y uniéndose al grupo del Che. Y al cabo de las semanas, cuando dejaron la Sierra del Escambray para luchar contra el ejército de Batista en las ciudades cercanas a Santa Clara, se convirtieron en amantes. Mientras tanto, la guerra de guerrilla se intensifica. Fidel Castro y su ejército rebelde, formado ahora por unos 800 hombres, comienzan a trasladarse a la provincia de Oriente. Mientras, el Che ataca cuarteles del ejército utilizando tácticas psicológicas de la guerrilla para ahuyentar al enemigo. Imaginemos un lunes a la 1 de la madrugada, un rebelde dispara un tiro al cuartel y, por supuesto, la respuesta es una gran cantidad de disparos. Y a continuación, este rebelde se iba a casa a dormir. La noche siguiente, un rebelde iba a las 11 de la noche y otro a las 4 de la madrugada, y ambos hacían lo mismo, disparar un tiro. La tercera noche, en aquel cuartel estaba todo el mundo despierto, nadie dormía. Así conseguían que aquellos soldados quisieran marcharse, y por supuesto, tras 2 semanas, aquella guarnición abandonaba el campamento. Te encuentras en una situación en la que piensas que el enemigo es superior, y eso no puede ser muy bueno para la moral de la tropa, lo que definitivamente afectó al ejército de Batista. El 27 de diciembre de 1958, Fidel Castro ordena al Che que ataque Santa Clara, el último bastión de Batista, con 340 guerrilleros, para luchar contra una fuerza enemiga 10 veces mayor. Los guerrilleros estaban instruidos, sabían lo que estaban haciendo, sabían que tenían un buen comandante, tenían al Che. Él era el mejor, confiaban en él. Estábamos siguiendo todo a través de la onda corta de Radio Rebelde. Las noticias que nos llegaban desde Santa Clara, donde estaba el Che, no eran muy buenas. La emisión rebelde decía que estaban recibiendo una paliza. Pero aquella información era equivocada. Estaban luchando contra un ejército superior, pero formado por gente muy pobre, y no iban a jugarse la vida por mantener a Batista en el poder. Siendo conscientes de la inutilidad de la resistencia, se rindieron y más de 100 armas pasaron al lado de la libertad. El golpe final a las fuerzas de Batista llegó cuando el Che y sus hombres tienden una emboscada a un tren que transportaba refuerzos a Santa Clara. El 31 de diciembre de 1958, Batista huyó de La Habana con todo su séquito y varios millones de dólares en metálico. Cuando se propaga la noticia de la marcha de Batista, las tropas comienzan a rendirse. Fidel ordenó al Che que marchara de Santa Clara a La Habana, mientras él hacía un desfile victorioso más pausado a lo largo de la isla. Un Fidel Castro de 32 años y su ejército rebelde llegan a La Habana el 8 de febrero de 1959. Hoy todos los ojos de los poderosos opresores y de los esperanzados están fijos en nosotros. El sueño del Che es el de una Latinoamérica unida y socialista, un nuevo orden mundial que no casa bien con los Estados Unidos. Para lograrlo, el Che extenderá la revolución por todo el continente, pero antes se va a derramar más sangre. ...2 de enero de 1959, La Habana, Cuba. Tras 2 años de guerra contra las fuerzas del presidente cubano Fulgencio Batista, una guerrilla comandada por Fidel Castro y por Che Guevara se ha hecho con el control de Cuba.
En La Habana, la tarea del Che va a consistir en respaldar al nuevo gobierno revolucionario en el poder, controlando y purgando todo tipo de oposición. Mientras el presidente Fulgencio Batista huye de Cuba derrotado, Fidel Castro y su ejército rebelde hacen una entrada triunfal en La Habana. Nos recibieron como libertadores. La gente corría de aquí para allá con botellas de ron. La gente se volvió loca. Aquello fue una cosa muy bonita, fue una experiencia maravillosa, que creo que por primera vez en la vida se ha visto al pueblo de Cuba todo unido. Tras 2 años viviendo en las montañas, los rebeldes no tienen fuerzas para resistirse a las tentaciones de La Habana. El Che tuvo que dictar órdenes estrictas en cuanto a la conducta de sus jóvenes que llegaban a La Habana por primera vez y que se encontraban con aquellas mujeres jóvenes y hermosas. Literalmente se lanzaron sobre ellas. Aleida me describió todo aquello como una especie de orgía, sobre todo en las matas, debajo de la gran estatua de Cristo. La esposa del Che, Hilda, no le había visto desde que empezara la guerrilla 2 años antes. Vuela a La Habana con su hija sin saber que hay otra mujer en la vida del Che. Él le dijo enseguida que ya no estaba enamorado de ella y que quería el divorcio. El Che se casó con Aleida 2 meses después, en una pequeña ceremonia con Raúl Castro como uno de sus testigos. Mientras el Che pone en orden su vida privada, Fidel Castro comienza a implementar el primer cambio importante en Cuba. En un principio, la mayor parte de la población estaba esperando un cambio. Castro, cuando estaba en las montañas, siempre prometió elecciones libres en 18 meses. There is not communism or Marxism in our ideas. We will not seize any land from anybody. Sin embargo, el 16 de febrero, solo 2 meses después de la victoria rebelde, Fidel Castro jura como primer ministro y no hay elecciones. Entonces, ciertos segmentos de la clase profesional, la élite y la clase media, comenzaron a desconfiar de Castro y de su régimen. Hubo un debate que comenzó casi desde el primer día que Castro tomó el poder, y era si era comunista o no. Y parte de ese debate se centró en el Che Guevara, quien obviamente pronto apareció en la pantalla de radar de la CIA. Temiendo que una alianza con un conocido comunista podría hacer peligrar su posición, Fidel Castro mantiene al Che a distancia. Ordenó al Che que se hiciera cargo de la fortaleza La Cabaña, que es una antigua plaza fuerte colonial que domina el puerto de La Habana y la ciudad. Allí fueron juzgados los criminales de guerra. El Che ordena la ejecución de los sentenciados como culpables. Es decir, seguir haciendo lo que ya había hecho en la guerra. Juicios sumariales a torturadores, a los hombres acusados de crímenes de guerra y llevando a término sus ejecuciones. Las ejecuciones ante el pelotón de fusilamiento se llevaban a cabo en La Cabaña. El guerrillero norteamericano Neil McCauley había pasado muchos meses con los rebeldes y ayudaba a adiestrar a los soldados. El jefe del pelotón de fusilamiento se dirige a él para que lleve a cabo la primera ronda de ejecuciones públicas. Le dije, esto es cosa de los cubanos, háganlo ustedes. Y él me dijo, no, porque ¿qué pasa si lo hacen mal? Necesitamos a alguien que al menos dé en el blanco. Me convenció. No me importaba. Iba a disparar a aquellos tipos con mucho gusto. Así que me acerqué, me puse al mando del pelotón de fusilamiento, les dirigí y le maté. Después acercaron al siguiente y también le maté. Durante el siguiente año y medio son ejecutados por los pelotones de fusilamiento cientos, algunos dicen que miles de personas. Aquellas muertes ayudan a fortalecer la espeluznante reputación del Che. Ambos eran unos asesinos, unos criminales. Castro mató a miles de personas y Che Guevara también mató a miles de personas. Así que el Che también era un demonio. Además de los culpables, algunos aseguran que también fueron ejecutados muchos inocentes. Por esa razón, muchas personas le odian, porque fue el causante del dolor y el sufrimiento en muchísimas familias. ¿Mataron a inocentes? Yo no conozco ningún caso.
Lo que esto provocó fue que se mostrara a un Fidel a quien solo le importaba el negocio, nada de revolución. Cuba era un lugar peligroso. Mientras el Che continúa con los tribunales de guerra, las mismas preguntas que se hacen en Estados Unidos respecto al nuevo régimen se las hace también al otro lado del mundo el primer ministro soviético Nikita Khrushchev. Mi padre preguntó a la inteligencia, al KGB, a sus analistas políticos, ¿quiénes son esos tipos? Y le respondieron que eran dictadores de Centroamérica en sustitución de otro dictador de Centroamérica que con toda seguridad estaban a favor de Estados Unidos y tal vez eran agentes de la CIA. No tenían ni idea de que pudieran ser socialistas. Siendo consciente de que tiene que mitigar la preocupación de Estados Unidos, Fidel Castro viaja a Washington el 15 de abril de 1959. Se reunió con el vicepresidente Nixon. Afirmó en la prensa norteamericana que él no era marxista, lo desmintió una y otra vez y dijo ser humanista demócrata. Durante aquellos meses iniciales todos hacían conjeturas respecto a Fidel. Pero entre bastidores, Fidel Castro se había alineado con el Partido Comunista Cubano. Siempre ha quedado la duda de si Fidel se convirtió en marxista por razones pragmáticas o evolucionó con el tiempo. Pero sin duda las convicciones ideológicas del Che influyen en Fidel. Durante los años en Sierra Maestra, el Che fue una caja de resonancia vital y un consejero de Fidel. Él le forjó como un hombre fuerte y revolucionario, y también contribuyó a su cambio de rumbo hacia la izquierda. Fidel Castro comparte con el Che ideología y la voluntad de cambiar Cuba. De forma secreta se reunía con el Che y algunos de sus compañeros más radicales para trazar los planes del futuro Estado comunista de Cuba. El gobierno comienza a preparar la reforma agraria cubana, ley que promulga la confiscación de la propiedad privada. Pero antes de poner en práctica el plan, el Che es enviado al extranjero. Los espías norteamericanos que vigilaban Cuba, e incluso muchos cubanos, creían que Fidel había marginado al Che. Era excesivamente radical. El 12 de junio de 1959, el Che sale de Cuba para visitar Asia, África y Europa, y toma su primer contacto con la Unión Soviética. Les ofrece un trato. Estados Unidos había rechazado comprar varios millones de toneladas de azúcar cubano. Eran las normas en la Guerra Fría. Aunque tú no pensaras que esas personas podrían ser tus aliados o tus amigos, si intentaban hacer algo que fuera negativo para tu enemigo, tenías que ayudarles. Los soviéticos aceptan comprar lo que los norteamericanos habían rechazado. Necesitaban armas. Así que la Unión Soviética comenzó a venderles antiguos tanques soviéticos y algunos aviones y aviones de combate. Los soviéticos también les proporcionan petróleo que las refinerías pertenecientes a Estados Unidos se niegan a procesar. El Che tenía un rostro público y una existencia clandestina que Fidel asumía y alentaba. Como recompensa, Fidel le da al Che un papel importante en el gobierno cubano como director del Ministerio de Industrialización y es nombrado presidente del Banco Nacional de Cuba. Mostraba su desdén por el mundo de las finanzas y el dinero, firmando los billetes del Banco de Cuba simplemente con la palabra Che. Firmó las primeras monedas oficiales solo con la palabra Che. Y en mi opinión, aquello fue un insulto al pueblo cubano. Fue un insulto. La estructura capitalista de Cuba está llegando a su fin. Castro bajó el nivel de vida de Cuba, por lo que, en vez de hacer más ricos a todos, hizo muchísimo más pobres a todos. Fidel Castro decreta una reforma agraria y el 7 de mayo de 1959 se llevan a cabo las primeras confiscaciones de las grandes propiedades agrícolas. La gente comienza a ver la realidad de lo que va a venir. Y muy pronto los cubanos comienzan su éxodo a Miami. Mientras miles huyen de Cuba, el Che aborda un plan incluso más radical.
Un argumento favorito del Che era que para que Cuba llegara a ser totalmente soberana políticamente, tenía que ser económicamente independiente de Estados Unidos. Y la única forma de conseguir aquello era cortando todos los lazos económicos con los Estados Unidos. Estados Unidos ha invertido millones de dólares en Cuba. Todo pertenecía a Estados Unidos. La compañía eléctrica, los puertos, las minas, la línea aérea que volaba 2 veces al día a Miami, las cadenas de televisión. A la negativa de Estados Unidos de refinar el petróleo de Cuba, Fidel responde nacionalizando todas las compañías petroleras extranjeras. En represalia, Estados Unidos rompe todas las relaciones diplomáticas. Menos de 10 meses después, todas las empresas norteamericanas son embargadas. Washington contraataca y anuncia un embargo comercial de todas las exportaciones de Cuba. Mientras aumenta la tensión con Estados Unidos, en Cuba cualquier tipo de oposición al régimen es vista como contrarrevolucionaria y un delito. Incluso está mal vista la práctica de la religión. Varias docenas de sacerdotes católicos son expulsados de la isla. Juramos sobre la Biblia y prometimos luchar hasta que Cuba fuera libre, o hasta la muerte. Y muchos de los fundadores de mi organización, MRR, Movimiento de Recuperación Revolucionaria, murieron frente al pelotón de fusilamiento. Los asesinatos fueron terribles. Se producían en todas partes. Yo no quería vivir bajo un régimen como aquel, ni mi esposa tampoco. Mientras miles huían de Cuba, aquel estado de confrontación establecido por el gobierno revolucionario cubano contra Estados Unidos ya no se puede soportar más. Sinceramente, es un hombre incontrolable. Esa es la clave, no podemos controlarle. El servicio interno de la CIA dice que Fidel Castro tiene que ser eliminado y la revolución cubana anulada. Y necesitamos poner en marcha un plan para derrocar el gobierno de Castro. Mientras la visión del Che de una Cuba socialista se hace realidad, el presidente Eisenhower mantiene reuniones a puerta cerrada. Ha llegado el momento de la acción. Está a punto de empezar una guerra secreta. Al año de la llegada al poder de Fidel Castro, la economía capitalista de Cuba se ha desmoronado. Che Guevara está directamente implicado en la confiscación de la tierra. Se nacionalizan los intereses extranjeros. Miles de cubanos huyen del país. Se cortan las relaciones con Estados Unidos y Cuba se pone al lado de la Unión Soviética. Norteamérica toma medidas. Se le presenta un plan al presidente Eisenhower y él lo firma. Se pone en marcha un programa de operaciones encubiertas para invadir Cuba. Estados Unidos respondió a la radicalización de Cuba desarrollando su mayor base de la CIA en Miami y recluta a miles de exiliados cubanos como colaboradores. Uno de los nuevos reclutas era un joven llamado Félix Rodríguez. Nacido y criado en Cuba, Félix huye con su familia a Miami tras la llegada al poder de Fidel Castro. Me enteré de que había campos de entrenamiento para ir a luchar contra Castro, así que me apunté. Tenía 18 años. Los exiliados cubanos se entrenan en Guatemala bajo la dirección de la CIA, y un pequeño grupo es enviado a Cuba. Nuestro equipo se infiltró en Cuba antes de la invasión para trabajar con la resistencia. En Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy jura su cargo como presidente el 20 de enero de 1961. En su primera reunión, el director de la CIA para la zona occidental le dijo: a no ser que elimine a Fidel Castro, a Raúl Castro y al Che Guevara como parte de ese plan, no va a ganar nunca. Este asunto va a ser interminable. Kennedy está de acuerdo. No solo apoyará el plan de la CIA para invadir Cuba, sino también las conspiraciones de asesinatos de la CIA. Así pues, en agosto de 1960, un alto oficial de la CIA llamado Richard Weissel autorizó a la CIA crear pastillas venenosas que serían enviadas a los contactos de la mafia dentro de Cuba y, de algún modo, colocadas en la comida de Fidel. Aunque los intentos de asesinato son fallidos, el plan para invadir Cuba comienza el 15 de abril de 1961.
En el curso del enfrentamiento, Fidel finalmente se mostró tal como era en realidad y anunció que era socialista marxista-leninista y que en lo sucesivo el régimen iba a ser aliado de la Unión Soviética. Fidel Castro asigna al Che el mando del ejército occidental de Cuba, pero la invasión comienza en el sur, en una zona llamada Playa Girón, en la Bahía de Cochinos. Cuando el ejército formado por cubanos exiliados, conocido como Brigada 2506, se aproxima a la isla el 17 de abril de 1961, sus barcos son hundidos por la Fuerza Aérea Cubana. Se esperaba alguna ayuda, como una ayuda aérea o de la Marina, pero esa ayuda no llegó. Durante 48 horas aquel ejército fue severamente castigado. El Che estaba lejos de la acción, pero todos atribuyeron la victoria sobre los norteamericanos a él y a Fidel Castro. Eran unos héroes en las escuelas, en las universidades y también para los líderes de la Unión Soviética. Para el nuevo presidente norteamericano, la invasión es un desastre. Hubo un famoso encuentro entre Che